Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, el día de hoy vamos primero a darle la palabra al secretario Julio Verdegué de SADER y nos va a platicar el acuerdo al que se llegó hoy en la madrugada con los agricultores que el día de ayer cerraron algunas carreteras, ayer y antier también estuvieron cerrando algunas. Como siempre lo hemos dicho, es importante, los apoyos que dé el gobierno son individuales, no son a través de organizaciones, que una parte pues estaba vinculada con esto. Antes de la transformación, antes de que llegara el presidente López Obrador, había muchas organizaciones en el campo que recibían de manera directa recursos, miles de millones de pesos, que nunca se sabían si llegaban o no directo al productor, y en la organización se quedaba en los liderazgos muchos de los recursos. Eso no va a regresar, eso es lo primero. Y lo segundo, en la medida de lo posible, siempre se va a apoyar sobre todo los pequeños productores y también pues lo que representa la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, particularmente del maíz. Entonces nos va a platicar Julio Verdegué, el secretario de SADER, a qué acuerdos se llegaron hoy en la madrugada para que se levantaran ya la mayor parte de los bloqueos que hubo ayer en las carreteras. Eso es lo primero. Y lo segundo, el día de hoy es el Día Internacional de los Cuidados, del sistema de cuidados, ¿es así? De los cuidados. Saben que las mujeres, aunque no debería ser así, somos las que históricamente nos hemos dedicado a los cuidados, cuidado de los hijos, de las hijas, el cuidado del hogar, el cuidado de los enfermos, de los adultos mayores, y muchas veces esto ha evitado que las mujeres, si así lo desean, puedan tener una autonomía económica, es decir, laborar. Entonces, desde hace tiempo, el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados. Por ejemplo, las llamadas guarderías en su momento pues nos permitieron a muchas mujeres poder salir a trabajar. Mis hijos estuvieron en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, o espacios en donde las mujeres puedan de manera colectiva dejar a sus hijos en un lugar y poder estudiar o trabajar. Entonces nosotros, en la medida de lo posible, pues vamos ampliando los cuidados o el sistema de cuidados para poder permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, siempre si así lo desean. Ahora, hay muchos apoyos que ya da el gobierno de México, que son parte de un sistema de cuidados y que estamos incorporando como parte de un sistema o de contabilidad de lo que significa un sistema nacional de cuidados en nuestro país. Entonces, para ello nos va a platicar sobre este tema Citlali Hernández, Rocío García, titular del DIF, y Zoé Robledo, titular del IMSS, para decirnos cómo van avanzando los centros de educación y cuidado infantil del IMSS, que es esta nueva modalidad de cuidado de las infancias. Entonces, primero le damos la palabra a Julio, luego a Citlali, a Rocío y a Zoé, y al cierre de la conferencia, Miguel Elorza con el detector de mentiras. Vamos, Julio. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. Como ya ha señalado la presidenta, anoche alrededor de las 2, esta mañana alrededor de las 2 de la madrugada, logramos un acuerdo con los liderazgos locales
de productores de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En todo este trabajo quiero resaltar, desde hace ya varias semanas ha habido una coordinación muy estrecha con la gobernadora y los gobernadores de los estados mencionados. Adelante. El tema de fondo que tenemos, que impulsa mucho de esta situación, es que hemos tenido un aumento enorme en la disponibilidad de maíz en el mundo. Tenemos un stock récord, casi 1.300 millones de toneladas, y México este año no va a ser la excepción. Vamos a tener una muy buena cosecha ahorita, lo que se llama el ciclo primavera-verano, que arranca en unos días más, semanas más, y también las presas en el norte, en Sinaloa, están con muy buen volumen y estimamos también una producción muy alta, probablemente el doble o más del doble del año pasado. Ese gran volumen de maíz adelante presiona a la baja los precios mundiales y de vuelta, México no escapa a esta tendencia. En lo que va del año, de enero a ahora, tenemos una caída del precio internacional de alrededor de 21% en pesos. Eso significa que tenemos en el país los precios más bajos desde el 2017. El precio internacional sin nada es como 3.400 pesos por tonelada. Cuando ya se calculan los costos de logística y transporte, llegamos como a 4.850. Ese es un precio bajo, bastante bajo, que realmente pues no cubre los costos de producción de muchísimos productores y productoras mexicanas. La que sigue. Y detrás de esta situación, pues había este descontento, este malestar, que empezamos a atender por instrucciones de la presidenta desde hace ya muchas semanas. Anoche, como les digo, o más bien esta madrugada, se alcanzaron acuerdos muy importantes que quedaron registrados en una minuta firmada por la gran mayoría de los representantes que estaban en la reunión. La que sigue, por favor. El primero es un acuerdo que entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío, quiero enfatizar. Apoyaremos en esa región alrededor de 90,000 productores, son productores de hasta 20 hectáreas. Esto es del orden del 96-98% de todos los productores del Bajío, tienen 20 hectáreas o menos. Apoyaremos del orden de 1.400.000 toneladas de maíz, con un máximo de 200 toneladas por productor. Adelante. El siguiente acuerdo es que, por instrucción de la presidenta, ampliaremos un programa llamado Cosechando Soberanía, es un programa de crédito y seguros. Estaba restringido hasta ahora a derechohabientes de los programas del bienestar de la Secretaría, se amplía a los productores de maíz. Este es un programa de crédito muy importante, da una tasa de interés de 8.5% anual. Eso es la mitad o menos de la mitad de lo que les cobraría cualquier institución financiera. Y además, todas las personas que tomen un crédito van a tener un seguro agropecuario. De tal manera que si hay sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados o endeudadas. Adelante. El tercer elemento es, desde mi punto de vista, tal vez el más estructural, el más fundamental. La presidenta nos ha dicho que no podemos seguir en el país para un producto tan fundamental como es el maíz, particularmente el maíz blanco, en una situación donde el agricultor siembra sin saber qué precios va a tener el momento de su cosecha,
está últimas semanas enfrentando incertidumbre, hay mucho intermediarismo, no hay acuerdos directos de comercialización, y entonces la presidenta nos ha instruido la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz. Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz. En segundo lugar, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, etc. Y en tercer lugar, me parece importante destacar que será un sistema basado en reglas claras, conocidas por todas las partes y que tendrá un sustento jurídico apropiado que todavía está siendo analizado de qué tipo será. La que sigue, por favor. Hay otros acuerdos que fueron planteados por los líderes locales con los que estuvimos dialogando. Nos piden publicar las mecánicas operativas de los apoyos, nos piden establecer una mesa de diálogo facilitada por nosotros, el gobierno federal, con el apoyo de los gobiernos del estado, para que puedan dialogar, conversar con los diferentes compradores para buscar condiciones, las mejores condiciones posibles y precios justos ahora que cosechen y empiecen a vender sus cosechas. Algo que olvidé mencionar y pido disculpas. Los apoyos que está dando el gobierno están complementados con una conversación, una negociación que tuvimos con las industrias desde hace varias semanas, desde antes de todo esto, para buscar que las industrias subieran los precios básicos con los que ellas salen a los mercados. Se lograron avances muy importantes y tenemos la seguridad de que la industria saldrá a comprar a precios muy superiores a los que hubiera sido sin esta negociación y esta conversación. Pero aún así hay que lograr los acuerdos locales y para eso esta mesa de conversación. Queremos buscar que se dé prioridad a la cosecha nacional. Es importante el precio, muy importante, pero es importante que se compre toda la producción nacional. Los representantes nos pidieron tener la oportunidad de podernos hacer observaciones a las reglas que van a decir cómo se van a dar estos apoyos y les dijimos que por supuesto. Algo muy interesante es que los líderes nos pidieron agradecer a la señora presidenta por esta iniciativa del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercados y Comercialización del Maíz. Ellos realmente creen que esto va al fondo del asunto, a resolver una situación estructural de México que está pendiente. Y finalmente, el acuerdo explícitamente dice que los liderazgos locales liberarán los cortes de carretera que estaban. Ya desde anoche empezaron, esta madrugada han seguido y esperamos que en el curso de la mañana la movilización haya sido restaurada en la zona del Bajío. Es todo, presidente. Estuve en Estados Unidos el día viernes, que pasó, y además el día de ayer volví a platicar con la secretaria Brooke Rollins por videoconferencia. Lo que les puedo decir ahorita, porque son diálogos muy intensos, muy frecuentes, pero que no podemos así decir todos los detalles porque son conversaciones y negociaciones en curso. Hemos avanzado bastante, yo estoy muy optimista, pero todavía no estamos en condiciones de hacer un anuncio de la fecha en que se reabrirá la exportación. Pero realmente hay un avance significativo. ¿Perdón? ¿Cómo va el tema del control de la plaga del gusano barrenador y la planta? Sí, bueno, de la planta le puedo decir que arrancamos en el mes de julio, principios del mes de julio.
Ya vamos en 28, íbamos en 28% hace unos 8 o 9 días. Deberemos andar ya cerquita del 30% de avance. Entonces, eso está en pleno proceso, ahí en Metapa, al sur de Tapachula, cerquita. Respecto de la otra pregunta. ¿Cuánto se va? El control. Miren, llevamos 11 meses con esta plaga en el territorio nacional. 99.9% de los casos que hemos tenido los hemos mantenido en los estados del sur-sureste, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, que es donde siempre nos propusimos hacerlo. Erradicarlo, realmente sacarlo del país, lo vamos a poder hacer cuando ya tengamos los 100 millones de moscas adicionales. Les puedo decir también que hemos acordado con nuestros socios estadounidenses, vamos a probar unas plantas modulares, pequeñas, móviles, nunca se han usado en el mundo. Y hemos acordado que las vamos a probar en México, a ver cómo funcionan. Pero eso nos daría, Presidenta, hasta 20 millones de moscas adicionales cada semana. Eso sí nos funciona bien, porque es una innovación, no existe, nunca ha existido en ningún lugar del planeta. Gracias, después le informo. Muchas gracias. ¿Cuánto pone la Federación y cuánto ponen los estados en el acuerdo para el maíz? Mire, son los estados de Jalisco, de Michoacán y Guanajuato, aportan ellos 150 pesos por tonelada. La Federación aporta 800 pesos por tonelada en el apoyo. ¿Cuánto queda el precio de la...? Pues los productores lo que nos dijeron es que no quieren que fijemos un precio porque ellos tienen la expectativa que en estas mesas de conversación que vamos a instalar a partir de ya puedan todavía empujar un poquito el precio. ¿Se fijan? Entonces, si ponemos un precio que lo publicamos y decimos son 100 pesos o lo que sea, dicen ya todo el mundo se va a quedar pegado en eso. Entonces nos dijeron, publiquen el apoyo y ya sabemos que ahora tenemos que buscar el mejor precio posible. Eso fue una solicitud expresa de los liderazgos locales. Muchas gracias. Con su permiso, Presidente. De nuevo, insisto, es apoyo por productor. No pueden ser, ¿cuántas toneladas por productor? 200 máximo toneladas por productor, eso es muy importante. No es a organizaciones, es directo al productor. Una buena parte del maíz que se compra en México, particularmente del Bajío hacia el norte, lo compran pues las grandes empresas harineras. Las empresas harineras, desde hace ya meses de trabajo de la Secretaría de Agricultura, se les planteó que tenían que comprar un precio más alto del que estaba establecido a nivel internacional, porque sabíamos que iba a aumentar la producción mundial y que por lo tanto iban a bajar los precios. Entonces ellos aportan una parte muy importante de la compra a un precio mejor, porque pues se les ha pedido desde hace meses que estamos en las mesas. Y este sistema mexicano pues los incluye a ellos, incluye a los nixtamaleros, incluye a este sistema que vamos a implementar y vamos a apoyar además de manera muy importante al pequeño productor con apoyos adicionales que ya los vamos a presentar después, principalmente al que sigue sembrando maíz nativo, porque muchos de estos productores ya siembran maíz híbrido y nosotros queremos conservar el maíz nativo. Entonces, además de estos apoyos, va a haber un apoyo adicional el próximo año, que ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera, a todos los productores que son principalmente del sur-sureste del país que siguen sembrando maíz nativo y que tiene que ver pues con el sostenimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural de México
de nuestro maíz. Bueno, este es sobre agricultura. Vamos, Citlali. Sí, claro. Muchas gracias, buenos días, Presidenta, con su permiso. Como bien ha dicho la Presidenta, hoy es el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo y muy rápido les vamos a compartir algunos de los avances que hemos tenido al respecto, si le dan a la siguiente, de estos primeros pasos. Para dimensionar esto que ha repetido varias veces la Presidenta, creemos que es importante dejar claro por qué son importantes los cuidados y qué son los cuidados. Los cuidados son esas actividades que realizan diariamente personas para auxiliar o ayudar a otras personas, para actividades como alimentarles, bañarles, cocinar, lavar, proporcionar medicamentos, etcétera. Y como ya sabemos, la mayoría de esta labor de cuidados la realizan las mujeres, según la encuesta nacional para el sistema de cuidados, tres de cada 4 personas cuidadoras son mujeres y según la encuesta nacional del uso de tiempo, mientras las mujeres dedicamos 41.8 horas a la semana para cuidar, los hombres ocupan 20.2 horas a la semana. Ya sabemos también, históricamente esta labor ha sido invisibilizada y muchas veces no remunerada. Para que dimensionemos, si toda la labor de cuidados fuera remunerada, representaría 26.3% del PIB. Y bueno, también en las condiciones demográficas del país, cada vez el país ocupará más labor de cuidado porque somos una sociedad que va envejeciendo y que tenemos menos tasa de natalidad. Entonces creemos que por eso es importante hablar de esto. Siguiente. Bueno, con esta construcción de un sistema de cuidados creemos que hay varios beneficios, que en las familias no se sobrecargue la labor de cuidados, que fundamentalmente recae en las mujeres. Con esta construcción de un sistema no tendríamos fragmentados algunos recursos o acciones que hacen los gobiernos y que muchas veces son duplicados o podrían ser mejor orientados. Y bueno, en general visibilizar los cuidados nos permite incluso visibilizar una labor, como decía, muchas veces no remunerada. Siguiente. La Presidenta tiene en sus compromisos, el compromiso 55, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, y en el Plan Nacional de Desarrollo existe también el punto de impulsar una sociedad de cuidados, y con base en esto, este primer año ya dimos los primeros pasos que queremos comentarles. Si le dan a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hicimos? Instalamos el 30 de enero una mesa de coordinación interinstitucional con todo el Gobierno de México, con 22 instituciones del gobierno. Nos planteamos 4 objetivos. Primero, que todas y todos estuviéramos en un mismo marco de referencia de qué entendemos o hacia dónde vamos cuando hablamos de un sistema progresivo y nacional de cuidados. Articular esfuerzos, caminar en esta ruta de manera coordinada y tener un diagnóstico de dónde estamos dónde estamos partiendo, que además la Presidenta nos instruyó tener para este presupuesto de egresos de la Federación cuantificado cuánto gasta el gobierno o cuánto destina el Gobierno de México a los cuidados, que además la conclusión es muy interesante y por eso, digamos, buscamos 2 insumos: saber dónde estamos, cuánto se gasta, qué existe y obviamente pues ir transversalizando esta perspectiva de cuidados en todo el Gobierno de México. Siguiente. Bueno, estamos coordinando esta mesa la Secretaría de las Mujeres y el DIF y quisiéramos en lo posterior invitar a Hacienda, con quien hemos trabajado muy de la mano. Armamos 4 grupos de trabajo de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas cuidadoras, y son 22 instituciones las que participan en todo este ejercicio. Siguiente. ¿Qué nos planteamos? Primero, que la visión de construir un sistema nacional y progresivo de cuidados, como la Presidenta nos ha instruido, es que justamente sea progresivo. Pensar en un sistema de cuidados no es algo que se dará en poco tiempo y que sea sostenible. Nos planteamos ubicar todos esos programas, servicios que reducen la labor de cuidados de las personas, sobre todo de las mujeres,
programas y servicios que existen para la capacitación o profesionalización de los cuidados, también estos modelos o normatividad que existe, por ejemplo los CECI son un gran modelo o el gran modelo innovador de los centros de cuidado infantil y por supuesto también el cambio cultural, visibilizar esta labor de cuidados. Ubicado, focalizado en dos poblaciones, la población sujeta a cuidados y la población cuidadora. Estamos en la primera fase, que es un diálogo entre las instituciones del gobierno federal y nos planteamos llegar a dos insumos, el anexo transversal, que es el anexo transversal 31 del presupuesto de egresos que nos encargó la presidenta y el sistema de información de cuidados. Siguiente. Bueno, nos instalamos esta mesa en enero, en agosto ya existe este anexo presupuestal en el presupuesto de egresos 2026 y hoy estaríamos presentando con ustedes este sistema de información de cuidados que más adelante explicaré en qué consiste. Siguiente. Bueno, definimos en estas mesas qué entendemos como un primer acercamiento como cuidado para estar en la misma sintonía. La primera, digamos, concepto que hemos aterrizado es que los cuidados son las actividades cotidianas que realizan las personas de manera remunerada o no para garantizar la supervivencia y el bienestar integral de ellas mismas u otras personas durante todo su ciclo de vida, así como para el sostenimiento de las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Siguiente. Y tenemos el anexo transversal, si le dan el siguiente, que me gustaría explicar muy rápido qué son los anexos transversales. Primero son esos anexos que existen en el presupuesto de egresos de la Federación que identifican las acciones que realizan las dependencias del Gobierno de México para lograr ciertos objetivos, que en este caso es todo lo que tiene que ver con cuidados. Nos permiten identificar cuánto dinero del presupuesto se destina para cumplir estos objetivos. Como lo decía, la construcción de un sistema público de cuidados es parte del Plan Nacional de Desarrollo, es un objetivo de este gobierno. Y dejar muy claro, el anexo transversal cuantifica las acciones, los presupuestos, todo lo que se destina para cuidados, pero no es un presupuesto, digamos, extra, que muchas veces tiende a entenderse distinto. Si le dan a la siguiente, este ha sido un trabajo de todas las instituciones, de todos los equipos técnicos. Buscamos en todas las acciones presupuestales, servicios, capacidad instalada, todo lo que el Gobierno de México destina a un presupuesto, ubicamos qué reconoce la importancia de cuidados, qué reduce el tiempo de las familias para una labor de cuidado, qué programa o qué acción o servicio redistribuye los cuidados, qué amplía la cobertura del servicio de cuidado, como la creación de los CECIs, qué reduce las barreras del acceso a los servicios de cuidado y qué garantiza esta pertinencia para cada población objetivo. Y la conclusión es, pues ratifica esto que siempre hemos dicho, que la Cuarta Transformación y la primera presidenta de México se caracteriza por ser un gobierno cuidador. Hoy el Gobierno de México destina 466,675 millones de pesos a cumplir estos objetivos que tienen que ver con los cuidados, que representa el 1.2% del Producto Interno Bruto estimado para el 2026, que representa el 3.97% de lo que está programable en el PEF 2026 y el resultado de un trabajo con 27 instituciones y 47 programas presupuestales. No daré el detalle, Presidenta, en la página estará disponible para la consulta de quien sea. Si le dan al siguiente, solo pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de cuidados que históricamente las mujeres hemos realizado. El programa Salud Casa por Casa, el programa de guarderías, desfamiliariza los cuidados, le quita esta carga de los cuidados a las familias y, digamos, en el caso de Salud Casa por Casa, es el gobierno el que está acercándose a las familias para ofrecer estos servicios de salud. Hay acciones que ubicamos en el Gobierno de México que ayudan a concientizar y capacitar en esta necesidad de ubicar que los cuidados no solo son una tarea de las mujeres. Están los CECIs y otras infraestructuras del DIF que amplían la cobertura. En el caso de los adultos mayores, reducen la barrera de los cuidados. Ahí decirlo muy claro,
como el 26% de la población de adultos mayores es la que necesita apoyo, es el 26% de este programa el que se cuantifica en el anexo, no todo. Y bueno, programas de capacitación como los que tiene Conocer. Estos son un ejemplo, pero en la página estará disponible el detalle. Siguiente, yo creo que es importante enfatizar esto, de estos 446,000 millones de pesos, 7 programas son el 68% de esta cifra. Es decir, la primera mujer presidenta de México y la cuarta transformación en sus programas emblema son acciones que abonan a los cuidados. Si ubicamos Salud Casa por Casa, el programa Madres Trabajadoras, la beca Rita Cetina, la pensión Mujeres Bienestar, la creación de los CESIS, la pensión de personas con discapacidad de adultos mayores, sin duda, y con este ejercicio metodológico que prácticamente se ha hecho durante todo el año y que ha sido muy cuidadoso, sin duda la cuarta transformación es un proyecto que abona a los cuidados. Siguiente. Y bueno, luego la creación del sistema de información de cuidados que la compañera Rocío García, titular del DIF, va a explicar. Y si me lo permite, Presidenta, nada más regreso a unas conclusiones. Este sistema va a permitir que toda la ciudadanía hoy pueda ubicar qué servicios públicos de cuidados existen más cerca de su casa. Es la primera etapa que ahorita vamos a explicar y con eso vamos cerrando. Rocío. Aquí. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta. Es un gusto poder compartir con ustedes un avance muy importante. La siguiente, por favor. Dentro de la Estrategia Nacional para construir un sistema nacional y progresivo de cuidados sólido, articulado y con visión de largo plazo. Para lograrlo necesitamos herramientas que nos permitan planear, coordinar y actuar de forma efectiva. Por eso, desde la Secretaría de las Mujeres, junto con el Sistema Nacional DIF y en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se ha desarrollado el SIDECU, el Sistema de Información de Cuidados. Se trata de una plataforma digital que permite mapear, visibilizar y organizar la oferta de servicios de cuidado que ya existen en el país. La siguiente, por favor. En esta primera etapa, el SIDECU tiene dos grandes objetivos. Primero, mapear la capacidad instalada del Gobierno de México en materia de prestación de servicios de cuidados. Y segundo, poner esta información al alcance de las personas, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda identificar los centros de cuidados más cercanos a su domicilio. A través de un sistema georreferenciado, el SIDECU permitirá responder preguntas simples pero fundamentales. Por ejemplo, ¿dónde están los servicios de cuidados? ¿Qué tipo de atención ofrecen? ¿Y cuáles son las necesidades específicas de la persona que requiere cuidados? De esta forma avanzamos hacia una política pública que acerca la información a las familias y fortalece la planeación interinstitucional basada en evidencia. La siguiente, por favor. En esta primera fase se han identificado más de 118,000 centros públicos de cuidados, operados por 17 instituciones federales. Estos centros se clasifican en varias categorías. Centros de cuidado infantil, como los de educación inicial y preescolar, centros de atención a personas mayores, como casas de día, residencias o centros de salud especializados, centros de rehabilitación y atención para personas con discapacidad. Estos pueden ser integrales, de educación especial o de capacitación para el trabajo, centros de atención comunitaria, centros de cuidado y alojamiento para niñas, niños y adolescentes, incluyendo aquellos dirigidos a población indígena o sin cuidados familiares. El SIDECU permitirá visibilizar esta red nacional y aprovechar su potencial para construir un sistema integral, intersectorial e intergubernamental. Agradezco mucho el trabajo de todas las instituciones que han aportado información y que se han sumado a este esfuerzo. El éxito de este sistema dependerá de la coordinación y del compromiso de los 3 órdenes de gobierno y de la participación activa de la sociedad.
Estamos convencidos de que cuidar no es una tarea individual, sino una responsabilidad compartida, y que contar con información clara, ordenada y accesible es un paso fundamental para garantizar este derecho. Muchas gracias a todas. Gracias, Presidenta. Bueno, finalmente, sí. Finalmente, decirles cuáles son los siguientes pasos y rápido les presentamos el sistema. Los siguientes pasos es que esta mesa interinstitucional pues sigamos estableciendo mecanismos de coordinación. Ahorita tenemos mapeado todos los servicios que hay en el gobierno federal, pero la idea es instalar estas mesas en los gobiernos estatales y municipales para tener mapeado todos los servicios públicos de cuidado que existen en el país. Seguir pues diseñando el fomento a una transformación cultural en la que ubiquemos esta labor de los cuidados y que no solo debería de recaer en las mujeres, y desarrollar mecanismos de seguimiento para todo lo que ubicamos en el anexo transversal, seguir trabajando de manera coordinada como Gobierno de México para ir dándole esta perspectiva sistémica de los cuidados. Y las siguientes fases, si le dan a la siguiente, del sistema de información de cuidados, ahorita estamos en esta primera, que es hoy estará disponible para consulta de toda la población una plataforma pública para poder ubicar esta oferta de cuidados. Esta plataforma va a ser una herramienta de planeación para todo el gobierno que nos permita ubicar dónde existen más servicios, dónde menos, etcétera. Y la idea es que en la tercera fase este sistema sea todavía mucho más, con muchos más información para la ciudadanía, y todo va pues en sintonía con las estrategias de simplificación de los trámites que la Presidenta ha instruido a la Agencia Digital y la unificación del sistema de salud. La Agencia Digital nos ha ayudado mucho para esto y retomamos esta frase que Pepe Merino ha replicado muchas veces, de que la tecnología no por sí misma es importante, sino en tanto se habilita para los derechos. Y termino con esto para enseñarles el sistema, si le dan a la siguiente. En la página de Mujeres del Gobierno de México está disponible para consulta el anexo 31 en sus detalles, este marco de referencia que hemos concluido algunas cosas de estas mesas, y si le dan clic al sistema de información de cuidados, ahí podrán encontrar estas 118,000 servicios que ya tenemos. Faltan 10 instituciones del Gobierno de México que nos están pasando su información, y aquí el ciudadano podrá pues ubicar el servicio de cuidado más cercano que tiene a su domicilio. Si quiere, ¿lo podemos ver, Presidenta, o ya cerramos? ¿Sí? Bueno, si le ponen, no sé, por ejemplo, Estado de México, Chalco, y no sé, algún código postal, creo que era 56600, habíamos hecho un ejercicio. Y luego aquí aparece ¿a quién cuidas? Bueno, ahí aparecen todos los servicios de cuidado que hay en esta zona, de todas las instituciones del gobierno federal. Aquí, si le aprietan aquí, ¿a quién cuidas?, salen las distintas poblaciones, puede ser un lactante de 43 días a 18 meses o un niño. Y bueno, ahí en Chalco hay 2 servicios. Y bueno, así podrá, si el sistema permite ubicar si hay alguien con una discapacidad, bueno, si le aprietan en alguna de las estancias, el usuario puede ubicar el nombre de la infancia, quién lo coordina, en este caso el IMSS, si es necesario tener algún esquema de seguridad social, si se atienden a personas con discapacidad, los horarios, etcétera. Y bueno, en las siguientes etapas la idea es que este sistema tenga más información. Pues es cuanto, Presidenta. Adelante, Zoe. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Como ya se ha mencionado, en la República Day para las mujeres, en el compromiso 55 de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es justo la creación de este Sistema Nacional de Cuidados. Esta labor históricamente invisibilizada, si nos ponen la siguiente, pero que además ha traído consigo una situación respecto a la situación laboral de las mujeres, porque genera
que muchas mujeres al momento de tener hijos empiecen a dejar el mercado laboral. Este es un dato muy contundente. En México, 45 de cada 100 mujeres que podrían estar trabajando lo hacen, o sea, 45 de cada 100 contra 75 de cada 100 hombres. Además, como ya lo ha mencionado la secretaria Citlali, las mujeres dedican 41.8 horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado versus la mitad por parte de los hombres. La siguiente, por favor. Aquí hay una evidencia muy clara para detallarlo y dos ejemplos. México ocupa el lugar 34 de 38 de los países de la OCDE en términos de incorporación de las mujeres al mercado laboral. E incluso en el mundo esto se ha estudiado tanto. En 2023 la economista Claudia Goldin ganó el Premio Nobel de Economía justamente por demostrar cómo durante gran parte del siglo XX el mercado laboral no solo estuvo cerrado para las mujeres, sino que presenta esta terrible disyuntiva, tener que optar entre la carrera o la familia. Por eso es tan importante contar con este sistema de cuidados que cuida a las niñas y a los niños, sobre todo en los primeros 1000 días, desde el nacimiento, desde los 43 días hasta cumplir 4 años de edad. La siguiente, por favor. Durante muchos años el seguro de guarderías del IMSS fue perdiendo participación pública, es decir, se empezó desde los años 80 a privatizar. Hoy el servicio no solamente es insuficiente, sino que depende en 90% de la prestación indirecta del servicio. Por eso el planteamiento es un nuevo modelo y pasar de las guarderías a los CESIs, los Centros de Educación y Cuidado Infantil. Un modelo de prestación directa, es decir, el IMSS construye y opera sus propias guarderías y con un nuevo modelo pedagógico que lo estuvimos trabajando y que ya está normado al interior del IMSS. Un modelo en donde las niñas y los niños son el centro de todas las acciones, con espacios seguros y confiables para brindar tranquilidad a madres y a padres, cuidadoras y cuidadores comprometidos y profesionalizados, es decir, una comunidad de cuidados en donde todos y todas quienes trabajen ahí saben cuál es su labor y su objetivo. Y una integración de la comunidad para también generar empleo local y convertirnos en un país cuidador de niñas, niños y desde luego de mujeres. Uno de los elementos que ya concluimos en esta etapa, en la siguiente, es el nuevo modelo constructivo, diseñado en colaboración con la Agencia de Arquitectura y Diseño de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es un modelo que es adaptable por tamaño, por tipo de región, por clima, por condiciones geográficas, no más la renta o la búsqueda de casas particulares adaptadas a guarderías o cualquier otra instalación adaptada a guarderías, sino un modelo constructivo hecho y diseñado específicamente para esta labor, que además es más eficiente en su uso, en el uso del espacio y con un menor tiempo de construcción y un mejor diseño pedagógico. ¿Cuál es la meta en la siguiente? 500,000 de lugares para niñas y niños entre los 43 días y los 4 años de edad, con 1,000 centros de educación y cuidado infantil, 1,000 CESIs construidos en 507 municipios, que ahí está nuestro mapa de calor, que es no solamente en donde ya hay una necesidad y una alta demanda, sino también en donde se presentan ya tendencias de crecimiento del empleo formal y en donde si las mujeres no tienen la posibilidad de tener un sistema de cuidados, se van a perder todas estas oportunidades. Son lugares cercanos a los centros de trabajo o incluso dentro de los propios centros de trabajo. Por ejemplo, en los 15 polos de desarrollo para el bienestar, también lo estamos planteando para las unidades de vivienda, las casas que está construyendo el Infonavit y en muchos otros lugares. A la fecha ya tenemos 150 terrenos validados para poder iniciar la construcción de 200 CESIs el próximo año.
Después, en 2027, construiríamos 250 más, para después, entre el 28 y el 29, 200 por año, hasta llegar a la meta de 1,000 en el 2030. Incluso ya iniciamos con el primer proyecto piloto, que es lo que vamos a ver a continuación, la siguiente, que atiende una población históricamente abandonada y con mucha necesidad, las mujeres en el trabajo de maquila, en particular en Ciudad Juárez, en Chihuahua. ¿Por qué es tan importante cubrir y contar con un sistema de cuidados en Juárez? Porque muchas de las mujeres que trabajan en la maquila, en la industria de la transformación, no son de ahí, son migrantes de otros estados y no cuentan con una red de apoyo familiar para poder incorporar y poder tener un trabajo y al mismo tiempo saber que sus hijas y sus hijos están seguras. Empezamos en mayo con los 3 primeros en Paraje Oriente, en Las Gladiolas y en Senderos de San Isidro. Ahí vemos el avance, ya llevamos 65.5% del avance de la construcción en Paraje Oriente, 41.1% en Gladiolas y 46% en Senderos de San Isidro. Posteriormente iniciamos en julio en Municipio Libre, ahí llevamos 8% de avance, y en Urbivilla, que inició más recientemente en agosto, que llevamos un 5.6% de avance. A esto se suman 2 CECIS más que está construyendo el DIF junto con el municipio de Ciudad Juárez, y que una vez que concluyan en diciembre serán ya equipados y operados por el propio Seguro Social. Esto fue gracias también a que hubo una donación por parte del municipio de estos primeros terrenos. Y a estos, para este año, se suman una modalidad también, que es el CECI de campo. Lo estamos iniciando en San Quintín, allá en Baja California, porque también son las jornaleras agrícolas, también una población que requiere del sistema de cuidados con un modelo distinto. ¿Por qué es distinto? Porque trabajan los 7 días de la semana. Con esto es que estamos planteando la meta, pues, de tener 1,000 CECIS, 500,000 lugares hacia finales, hacia al año 2030. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues esta es la información. Vamos a las preguntas. A ver, vamos aquí con Pedrero y luego para acá. Ayer estabas desde ayer, ¿verdad? Buen día, presidenta. ¿No? Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Primero, me gustaría preguntarle, porque ahora que mencionó la exposición de los agricultores, pues me llamó mucho la atención que hizo énfasis en 2 ocasiones que no se le da este apoyo a una organización, sino directo a los productores. Lo que me motiva a preguntarle, ya que hizo énfasis en 2 ocasiones, si ha habido alguna agrupación, sindicato, terceros, asociaciones civiles que hayan pretendido ser ese tercero, ser ese intermediario para ser el conducto de los apoyos. Sí. ¿Quiénes? No vale la pena, pero hay todas las que había desde antes. Todas. Lo que quieren es regresar a controlar los recursos y aprovechan a veces parte de una demanda legítima de productores agrícolas, de agricultores, de productores de maíz, en este caso agricultores de maíz, pues para querer encabezar las movilizaciones. En realidad ahora la negociación fue con muchos liderazgos locales que representan pues a grupos de agricultores, no con las organizaciones que antes estaban, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje específico para aquellos que pretenden ser intermediarios o que Se insistan? acabó la corrupción. El apoyo del gobierno va directo al pueblo, sin intermediarios. Ese es el mensaje. Muy bien. Preguntarle acerca de 2 acontecimientos el día de ayer. Me voy a ir en orden cronológico. Primero, el día de ayer, el embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson, tenemos entendido, tuvo una visita a la Cancillería con el doctor Juan Ramón de la Fuente y con el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales. Si usted tiene información acerca de la reunión que solicitó el embajador o que informó el gobierno mexicano o de manera viceversa. Recuerden que ayer hubo una intervención de Estados Unidos para una lancha que llevaba presuntamente droga en las aguas internacionales, ya
a ver cuántas millas náuticas o kilómetros había de la embarcación, pero en las aguas internacionales. Pero ya en lo que tiene que ver con la ubicación de nuestro país. Es decir, había habido más al sur y ahora pues fue en la ubicación en latitud y longitud de nuestro país. Aguas internacionales. Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo y interviene Secretaría de Marina o las instituciones del gobierno de Estados Unidos y se detiene a los presuntos delincuentes. Entonces, lo que se pidió en esta reunión, se solicitó esta reunión desde Relaciones Exteriores, hablé con el canciller y le pedí que convocara al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo pues se mejore, en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando. Primero, por razones en donde no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica, precisamente porque se está actuando. Y segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, o presunto delincuente, en una de estas embarcaciones. Entonces, estuvo de acuerdo en principio el embajador, tiene obviamente que llevarlo a las distintas instancias del gobierno de los Estados Unidos, pero en principio estuvo de acuerdo en que se promueva, que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente. Esa es la reunión con Estados Unidos. Lo segundo, me adelanto, el día de ayer el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos hizo una publicación en el sentido de que no habrá nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia los Estados Unidos. Y el argumento que plantea son dos, que ya venían de antes y que se han contestado con toda prontitud. Uno es un decreto que hizo el presidente López Obrador para que la carga dedicada se moviera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos dicen que ese decreto no está acorde con un acuerdo firmado en el 2015 y también la distribución de los slots, se llama, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Estos y otras solicitudes que hizo hace meses el Departamento de Transporte se contestaron con toda prontitud. En primer lugar, la decisión de llevar la carga al AIFA pues fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba muy saturado. De hecho, esa era la razón por la cual iban a construir el de Texcoco. Entonces, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ponía en riesgo pues, a los pasajeros, a los usuarios que utilizan el AICM. Entonces, se construye el AIFA, comienzan a trasladarse algunas líneas al AIFA, pero no tomaban la decisión de trasladarse de manera adecuada para disminuir los riesgos en el Benito Juárez. Entonces se toma la decisión de que se vaya la carga por razones de seguridad, de protección civil. Ahora, todas las empresas que se fueron al AIFA están felices de carga dedicada. Tienen más espacio, hay más seguridad a la salida de los contenedores, es decir, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo su acceso a las aduanas. Es decir, la manera en que se está operando en este momento, todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA. Entonces, no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio,
para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Pues puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. Por eso digo, no vaya a ser que haya una situación de este tipo. Le pedí también ayer a Andrea Marván, que es de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, lo que en su momento fue la CONDUCEF, que sí podía hacer un análisis de esto para que soportara pues los argumentos de que supuestamente se está violentando la competencia de las empresas estadounidenses en nuestro país. Entonces, que la hoy llamada CNA pues haga un análisis de si realmente se está afectando la competencia de las aerolíneas, que de nuestra perspectiva pues no hay ninguna afectación a las aerolíneas. Y lo decimos además con toda certeza, México no es piñata de nadie, México se le respeta. Y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Trump y nosotros pues hemos logrado un buen entendimiento. La última llamada que tuvimos el sábado fue muy buena. Ayer él afirmó lo que yo ya había comentado, de que en efecto no se van a poner los aranceles que se habían dicho para el 1 de noviembre y que seguimos trabajando de manera coordinada. Entonces, sí hemos logrado trabajar de manera coordinada en todos los temas, incluso agricultura, que ha sido tan difícil por el cierre de la frontera, nunca se han cerrado las conversaciones, al contrario. Inclusive hoy hay muchos productores de carne en Estados Unidos que quieren que se abra la frontera porque ha aumentado el precio de la carne en los Estados Unidos. Y la Secretaría de Agricultura ha estado en contacto permanente con el secretario Verdeguer. Entonces, lo que queremos es respeto y que en todo caso se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia, que desde nuestra perspectiva no es ninguna. El AIFA está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos. Este viernes me reúno con las 3 aerolíneas mexicanas, con Aeroméxico, Viva y Volaris, para conocer también su punto de vista, y esperamos pues que la próxima semana, hoy la mayor parte de el secretario de Estado o del Departamento de Estado, de Comercio, están junto con el presidente Trump en Asia. Entendemos que regresan la próxima semana y estamos buscando una reunión para poder, como siempre lo hemos hecho a través del diálogo y el entendimiento, pues evitar que prosigan estas sanciones que desde nuestro punto de vista no tienen fundamento. Gracias, Presidenta. Ya que aprovecho para adelantarse al tema de los aeropuertos, nada más para confirmar el estatus, ya que dice no se autorizaron nuevos vuelos, pero los actuales tampoco, los 13 vuelos ya no se encuentran disponibles del AIFA a los Estados Unidos. Hasta ahora son los nuevos. Y nuevos. Sí, los nuevos vuelos. Por ejemplo, hoy entraba en operación 1, hay varios vuelos que venían ya los acuerdos del AIFA a ciudades de los Estados Unidos. Lo que están planteando es que los nuevos vuelos no, y quieren poner otras sanciones más adelante. Los actuales y esperamos, siguen. Sí, y esperamos, a ver, chéquenme con… Sí, porque se había Esteban, manejado que los actuales iban a dejar de operar. No, hasta ahora, vamos a checarlo. Son los nuevos vuelos y más adelante quieren también cerrar otros vuelos. Entonces, como siempre, creemos que vamos a llegar a un buen entendimiento y tiene que haber respeto pues a las decisiones de México que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros, de los pilotos y de todos los que utilizan las aerolíneas de Estados Unidos y de México. Muy bien. Aprovecho también para preguntarle, retrocediendo con un poco de la reunión, para evitar especulaciones en medios de comunicación, ya ve qué bonitos son. Sobre esta reunión que se tiene con el embajador,
Entonces, ¿lo considera inconexo que aquello que sucedió en esa reunión derivara como consecuencia de lo que sucedió luego en la noche con las sanciones? Son dos hechos aislados. Sí, son dos hechos aislados. Muy bien. Sobre el tema del rescate, de momento Estados Unidos pues ha asesinado a 57 latinoamericanos que se encuentran en estas lanchas. En caso de presentarse una situación, de nuevo, como la que aconteció hace unos días, donde el gobierno mexicano interviene para salvar la vida de un ser humano, si se vuelve a dar esas condiciones, ¿México volverá a intervenir? Es un asunto humanitario y además parte del derecho internacional en la mar. Muy bien. Cambiando de tema, Presidenta, sobre los bloqueos que sucedieron el día de ayer, muchas congestiones, algunos tráficos de 20 horas, muchos adultos mayores iban en esas concentraciones, en esas kilométricas filas de tráfico. Saber si tiene algún informe de alguien que haya necesitado ayuda durante esos colapsos viales. Pues siempre un cierre de una carretera pues genera problemas. Nosotros no usamos a la fuerza pública, sino buscamos siempre el diálogo y también no caer en chantajes, ¿verdad? Porque entonces lo justo. Entonces tienen razón, hay una demanda legítima de los agricultores de que el precio del maíz está muy bajo a nivel internacional. A partir del tratado comercial, ¿quién fija el precio del maíz? Antes, cuando no había tratados comerciales, el precio del maíz se fijaba dentro del mercado nacional y estaba asociado principalmente pues, a la oferta y la demanda, como en cualquier caso, pero de México. A partir de los tratados internacionales, el precio del maíz se fija internacionalmente. Nosotros creemos que incluso en ese caso debería haber una diferencia entre el maíz que se llama blanco y el maíz amarillo, porque el maíz amarillo tiene características incluso de la siembra y productividad muy distintas al maíz blanco. Pero en este momento en la bolsa de Chicago, el maíz amarillo y el blanco tienen el mismo precio. En el momento del inicio de la guerra en Ucrania, como Ucrania y Rusia son de los principales productores de granos en el mundo, disminuye la comercialización de maíz, de trigo, de otros granos y los precios se suben muchísimo. Llegaron a estar en 7,000, 7,500 pesos la tonelada. Fue un momento, digamos, muy bueno para los agricultores en México por un asunto externo. Ahora lo que está pasando es que es al revés. Hay muchísima producción, particularmente de maíz en el mundo, muchísima. Entre otras cosas porque ha llovido no solamente en México, sino en muchos otros lugares del mundo. Las condiciones climatológicas pues han hecho que haya mucha producción. Entonces, a nivel internacional, el precio del maíz hoy está en 3,300. Imagínense ustedes, de 7,200 en 2022 a 3,300. Entonces, a los agricultores pues no les sale ni el precio de producción. Es muy bajo. Entonces, aquí en apuesta ya, digamos, en el mercado sale como en 4,200. Y aún así pues no les está saliendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A una demanda de ellos que dicen, a ver, no nos sale, ¿cómo vamos a recibir 4,200 por tonelada si ni siquiera nos da para garantizar nuestros costos de producción? Dijimos, a ver, primero las principales empresas compradoras del grano, vamos a hacer acuerdos entre el productor y la empresa para que no haya intermediarios, que son los que muchas veces se quedan con una buena parte de los recursos. Se vende a menos de 4,200, lo compran los intermediarios y lo venden a más. Y el intermediario es el que se queda con el recurso. Muchas veces vinculado con los grandes monopolios, que son Minsa, Maseca, Cargill, principalmente. Entonces, a ellos lo que les dijimos es, tienen que comprar a más, ustedes tienen que hacer un esfuerzo muy importante, incluso por encima de los 5,000 pesos para comprarlo, que nos pidieron que no diéramos el precio exacto porque pues incluso se está queriendo lograr más, pero que haya un precio adecuado o mejor de aquellos principales compradores. Aparte lo compran nixtamaleros, ¿no? El maíz para la producción de tortilla. Entonces, una parte la dan estas grandes empresas. En esta relación
productor, comercializador. Y otra parte, pues estamos haciendo un esfuerzo extraordinario nosotros para aportar hasta cierto nivel de producción, 200 toneladas por productor, pues un monto que les permita sobrellevar pues su siembra del próximo año a un precio mejor. Ahora, sin chantajes, evidentemente, porque ellos pedían pues muchísimas cosas y nosotros dijimos, bueno, lo que se puede pues es esto, porque nosotros no podemos prometer cosas que no podemos cumplir. Entonces se puede cumplir con esto y además vamos resolviendo el tema de fondo, vamos haciendo un marco jurídico que nos permita pues establecer un esquema de mercado y de precios para el maíz sin violar pues lo que tiene que ver con los tratados y demás, sino sencillamente que garantice un precio justo para los productores a pesar de los vaivenes del mercado. Hay ejemplos en México como por ejemplo la caña de azúcar, que tiene un marco especial en México. Entonces, sin afectar los tratados se puede lograr eso y lo estamos haciendo. Esa es una parte. Ahora, ¿qué querían ayer? Que quitáramos con Guardia Nacional, que pues eso nada más iba a generar una provocación, que muchos le estaban buscando, muchos. Nada más había que oír ayer muchos de los conductores de radio y el ingobierno de la presidenta y cómo es posible. Digo, entonces se está dialogando y se sigue dialogando hasta que se llega a un acuerdo justo sin caer en el chantaje. Y sí hay personas pues que no la pasan bien en el momento de esta situación. Ahora, nosotros no creemos, porque siempre está abierta la mesa de diálogo, que se tenía que llegar a un tema de bloqueos, porque el secretario tenía instrucciones siempre de tener una mesa abierta de diálogo con los agricultores. Nunca se cerró. Entonces, la necesidad del bloqueo pues, no era necesaria porque estaba abierta la mesa de diálogo. Los bloqueos normalmente son pues para que se abra una mesa porque están cerradas, como era en el pasado. Aquí no, aquí dialogamos. Y afortunadamente ayer por la noche se logró un acuerdo y pues en el transcurso de la mañana se quitarán todos los bloqueos. Muy bien. Para finalizar, Presidenta, paréntesis, no me pongo de pie para no obstruir el tiro de los compañeros camarógrafos. Hoy en Reporteros MX publicamos una nueva investigación sobre Marco Cortés, el senador Marco Cortés, la semana pasada también sobre el senador Ricardo Anaya. Es un esquema donde ellos adrede ocultan información fundamental en su declaración patrimonial, en los cuales generan bastantes ingresos. En el caso del senador Anaya, él declara no tener nada, pero si lo contrasta con las empresas que están a nombre directo de sus familiares, en este caso de su esposa, pues pareciera que no tiene nada, pero en realidad todo ese ingreso queda entre negocios familiares. De hecho, muchas de estas empresas terminan siendo factureras o también hay sospechas fuertes de lavado de dinero. Es el mismo caso del senador de la República con fuero y plurinominal Marco Cortés Mendoza. Ambos gozan de ser los últimos presidentes nacionales del Partido Acción Nacional. Omitir declaración de este estilo en una declaración patrimonial, pues claro que es un asunto de deshonestidad. Preguntarle si lo que era antes la función pública, hoy la Secretaría Anticorrupción, revisaría el caso si es que fuese de su interés. Más bien es el sistema anticorrupción y el propio Senado tiene que hacer su revisión y llevarlo en todo caso al Tribunal de Justicia Administrativa, para que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa determine, que son los que ahora determinan las sanciones administrativas. Las sanciones menores las determina la Secretaría Anticorrupción, pero desde que se hizo el famoso sistema de Peña, ya las sanciones mayores quedan en los tribunales, ya no quedan en las secretarías de Estado. Entonces el Senado de la República tendría que hacer la denuncia, si es el caso, el propio órgano de control del Senado, si es el caso de que está violentando. Ahora, por otro lado, pues es lo que hemos dicho, es esta hipocresía de la derecha. Por cierto, me llama la atención que ahora Aguilar Camín defiende al PAN y su relanzamiento. Su relanzamiento pues tiene que ver con la ultraderecha, ¿no? Que en México realmente no ha tenido nunca
pues ningún asidero, a lo mejor en algunas regiones del país, pero realmente no hay un movimiento de ultraderecha en México, eso no existe, como en otros países de América Latina. Paréntesis cerrado. Ahí para su estudio. Pero bueno, decíamos, Ricardo Anaya se fue 6 años del país. 6 años. Después de que Mid, ya olvídense, alguien de la Cuarta Transformación, Mid fue el que lo acusa. No sé si se acuerdan, por ahí ustedes que son tan buenos reporteros y saben buscar muy bien en las redes, valdría la pena que saliera aquella acusación de Mid en los debates contra Ricardo Anaya. Calderón en su libro los acusa, se va 6 años del país y ¿cuándo regresa? Cuando tiene fuero. Y en efecto, desde entonces se dijo pues un modus operandi de tener propiedades y recursos al amparo del poder público o de sus puestos como diputados y senadores. Y el escándalo, por supuesto, de el dinero que les dieron con la reforma energética del 2013 y ahora pues esto que ustedes sacan en su reportaje, ¿no? Entonces sí es importante porque más allá de las sanciones administrativas que pueda haber o de otro tipo, que la gente sepa pues qué hay de fondo y quiénes son y cuál es su ética, que no existe. Usted cierra el paréntesis, permítame abrirlo tantito ya que usted toca el tema. Ya tiene otros apapachos allá. Sí, claro, sí, sí. ¿Le merece alguna opinión este lema, que no es cualquier cosa, lo de patria, familia y libertad, que es original en realidad de la Italia fascista de Benito Mussolini? De esas ironías de la vida, el padre de Mussolini era admirador de Benito Juárez en el modo liberal y los panistas en 1939, concretamente el 16 de septiembre, 16 días después de que Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial en Polonia, deciden fundar el partido como protesta a la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas y tiene como referentes internacionales justamente a Mussolini y a Hitler. Preguntarle sobre este lema que lo quieren, digamos, revitalizar, pero que viene de ese origen de la Italia fascista. Tiene ese origen de ultraderecha fascista, ese lema. Ahora, es muy interesante porque en México esas 3 palabras significan otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Para nosotros la familia, la principal institución social en México, no tiene nada que ver con la reivindicación que ellos hacen. Para nosotros el núcleo familiar, el apoyo a la familia, diversa también, viene de nuestra cultura, de la generosidad, del apoyo mutuo, la colectividad que se construyó a partir de los pueblos originarios. No tiene que ver con esta idea de derecha de familia, por eso no se reconoce. Libertad. ¿Quién ha defendido las libertades en México? Los movimientos de transformación, los movimientos sociales. ¿Cuándo no había libertades en México? Pues en todo el periodo del autoritarismo del PRI y también en los periodos del panismo. Por eso es el prianismo. Quien luchó históricamente por las libertades en México fueron los movimientos sociales vinculados al movimiento progresista que representamos y de transformación del país. Entonces, ¿libertad de qué? Ahora ellos hablan de libertad contra los gobiernos totalitarios. ¿Cuáles gobiernos totalitarios y autoritarios? Porque por más mote que nos quieran poner a nosotros de gobierno autoritario, se cae solito, porque no podrían estar ellos hablando si hubiera un gobierno autoritario totalitario.
si hubiera un gobierno que no promoviera la libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Entonces, la libertad en México tiene otro origen, su demanda, su construcción, tiene que ver con los grandes movimientos de transformación y sociales. Y el otro, el concepto de patria. En México el concepto de patria viene de las transformaciones profundas de nuestro país. El movimiento de independencia, que fue un movimiento de independencia y justicia, no nos cansamos de decirlo. No todos los movimientos de independencia en América tuvieron las dos consignas. Incluso el de democracia, si lo llevamos al concepto integral, la independencia tenía, en el sentido de principios del siglo XIX, pero tenía la soberanía, y si no hay que leer los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, porque desde ahí viene el artículo 39 constitucional, el concepto de justicia, porque desde los primeros momentos Hidalgo dio el grito para la abolición de la esclavitud, y los sentimientos de la nación tienen un profundo significado de justicia y de democracia, porque llega Iturbide, se pone la corona y le dicen: perdóname, no luchamos tantos años para llegar a que se ponga un emperador, y se hace la Constitución de 1824 y llega el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Ahí está el sentido de patria, de soberanía, de justicia, de democracia y de libertades. Con Juárez, la Reforma. No hubiera habido democracia en México profunda si no hubiera habido reforma. ¿Por qué? Porque la Iglesia controlaba una buena parte, no solamente de las propiedades, sino de las decisiones en México. Y al haber la reforma de separación de la Iglesia del Estado, pues es el nacimiento de la democracia en México, pero también de las libertades. Lo que hoy llamamos derechos humanos en la Constitución, que se llamaban garantías individuales, viene de ahí. Y el profundo sentido de patriotismo de Juárez, que en todo momento luchó contra los conservadores, que fueron a pedir la invasión a Europa para que Francia y un emperador austríaco viniera a gobernar México. Y Juárez, que luchó por la segunda independencia en contra de la intervención francesa. Y la revolución, no puede haber más sentido de justicia, de libertades, de democracia y de patria y de soberanía que en la Constitución de 1917. Y la cuarta transformación se sustenta ahí, de la historia profunda política y democrática de las grandes transformaciones de nuestro país. Entonces, su concepto de el PAN, que viene en efecto de la derecha fascista de Italia, ¿qué tiene que ver con México? Nada. Por eso no tienen futuro. Como diría Juárez, están moralmente derrotados. Vamos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿de qué manera van a estar apoyando a los productores en el caso cuando ellos venden su maíz a los privados y la diferencia es muy grande? Simplemente una pieza de un elote cuesta 13 pesos en el supermercado y les pagan muy por debajo de ese precio. ¿De qué forma ustedes están apoyando con este fondo, este apoyo? Pero en estos casos con los privados que también se ven marginados, ¿de qué forma les van a estar apoyando? Recuerda que el elote tiene un precio distinto, el carnoso, el que comemos directo, del maíz ya seco, que es el que se transforma en harina, son precios diferentes. Ahora, vamos a estar vigilando estos acuerdos integrales, pero tienes razón, los 13 pesos no se le pagan al productor, con todo, tienes toda la razón. Ahora, este acuerdo
¿Por qué no platicas cómo se hicieron los acuerdos entre empresas y productores? Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la pregunta. Te contesto con un ejemplo. Hace unos meses, en una gira de la presidenta, fuimos a Tlahualilo, en Durango, y los productores de ahí, que producen melón y sandía, se acercaron a la presidenta y le dijeron: oiga, nos están pagando nuestro melón a 2 pesos, ¿se acuerda? La presidenta dijo: esto no puede ser, y nos instruyó. Entonces fuimos y buscamos para los melones y las sandías de ese lugar compradores en las centrales de abasto del centro de la República e incluso con Walmart. Entonces, ¿qué hicimos? Pues acuerdos directos, porque quien les compraba el melón o la sandía a 2 o 3 pesos, pues era el intermediario, también conocido en el campo como coyote. Ese acuerdo no tuvo que cambiar nada. Saltaron el precio, no sé exactamente, no me acuerdo, qué sé yo, 4 o 5 veces. Eso que tú dices es muy cierto. Nos pasa en determinadas épocas del año con verduras. 100%, 200% de diferencia entre el precio al productor y al consumidor en el tomate o la cebolla. Tú dices, ¿y esto? Pues es simplemente tantos intermediarios entre medios. La fórmula de la presidenta es acuerdos directos de comercialización. La presidenta, la cuarta transformación, han dicho, es parte de un cambio de modelo económico. Estas prácticas vienen del modelo capitalista. ¿De qué forma desenraizar estas prácticas, presidenta? Hablamos de precio justo. Claro que pues nosotros vivimos en un mercado global y México pues es de los países que más tratados comerciales tiene en el mundo. No vino de la época en que nosotros gobernábamos, pero tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. ¿Qué estamos construyendo particularmente para el maíz? ¿Qué apoyos damos hoy? Producción para el bienestar. Es un apoyo al inicio de la siembra para casi 2 millones de pequeños productores de máximo 2 hectáreas. Esos productores tienen una buena parte de su maíz de autoconsumo. Siembran maíz, la milpa, la histórica milpa, y de ahí se alimentan. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Pues con todo el periodo neoliberal, es que muchos de estos productores ya ni siquiera siembran o les alcanza para su autoconsumo y tienen que comprar afuera. Y además se está perdiendo el maíz nativo, porque cada vez menos productores siembran el maíz nativo. El maíz híbrido pues se compra la semilla, no es transgénico, pero es un maíz híbrido que compra la semilla, no viene de desgranar el maíz como es la práctica tradicional en México y como se fundó el maíz. Entonces, esos 2 millones de productores tienen producción para el bienestar. ¿Qué dio adicionalmente el presidente López Obrador? Fertilizante gratuito. Prácticamente a los 2 millones se les da fertilizante gratuito, que se produce por Pemex, que antes todo se importaba y ahora ya se produce en una buena parte por Pemex. Entonces, esa parte, y además hay escuelas de campo que buscan que una parte de la siembra que se vaya transformando hacia recuperar la agroecología, que haya abonos orgánicos y no todo químico. Bueno, esos son los apoyos que hoy por hoy se dan y además el programa de Sembrando Vida a cerca de 450,000 productores que además reforestan el país. Entonces, esos son los 3 principales programas para el campo. Ahora, nosotros generamos uno nuevo que se llama Cosechando Soberanía, que es un programa de crédito especial que lleva seguros y que tiene una tasa de interés muy baja comparada con la que pueden encontrar en cualquier espacio financiero. Pero además del crédito, pues se tiene que garantizar de una u otra manera el precio.
Entonces, para los 2 millones de pequeños productores que siembran maíz nativo, esta misma semana definimos ya el programa completo, que tiene que ver con muchos temas. Y para otros productores que pueden llegar hasta 20 hectáreas, que es, digamos, son como 200,000 productores, ¿o cuántos? De más de hasta 20 hectáreas. No, pero no, sin quitándole los de 1 a 2 hectáreas. Bueno, son como 500,000 productores de hasta 20 hectáreas y después vienen los demás hectáreas que ahí ya no se apoya. Para esos productores estamos diseñando pues este esquema al que también pueden entrar los productores de 1 a 2 hectáreas. Es muy distinto a lo que había en el periodo neoliberal. En el periodo neoliberal lo que había pues eran estos garantías, coberturas que se daban principalmente al productor grande, al de Sinaloa, una parte del Bajío, a esos que hoy tienen más de 100 hectáreas o que rentan 1,000 hectáreas, porque a lo mejor no son suyas, pero la rentan para su producción y que han ido concentrando una buena parte de la producción de maíz en México. A eso se les apoyaba en el periodo neoliberal, a los pequeños se les daba el Procampo y punto, no había más. Entonces sí es distinto. Presidenta, ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la ley contra la extorsión. Sin embargo, hubo una reserva que reduce las penas para los servidores públicos, la complicidad de los servidores públicos. ¿Cuál es su opinión al respecto, Presidenta? Otra vez. Ayer se aprobó la ley contra extorsión en la Cámara de Diputados, sí, y en una de las reservas que plantea el diputado Ricardo Monreal es reducir la pena a servidores públicos que tengan complicidad en estos actos de extorsión. No tenía la información, hoy averiguamos exactamente de qué se trata y por qué lo está planteando Monreal. Vamos a ver, vamos a ver exactamente de qué se trata. Gracias. Y preguntarle, en su libro menciona a Pepe Barberán, también el documental. ¿Algún día ha pensado usted qué hubiera pasado si Pepe Barberán no le hubiera conectado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Pues otro destino de mi vida hubiera sido. La verdad, Pepe Barberán, José Barberán, un científico, él trabajaba en el, si mal no me acuerdo, en centro de, no me acuerdo cómo se llamaba, de la UNAM. Formó muchísima gente, muchísimos. Él siempre fue un hombre un gran científico que además siempre apoyó a los movimientos sociales, populares. Cuando viene en 1988 y viene la candidatura del ingeniero Cárdenas, Pepe Barberán se acerca al ingeniero Cárdenas y después saca un libro posterior al fraude electoral de cómo se hizo el fraude electoral. En esa época formó a muchísima gente, jóvenes, especialistas en bases de datos, y que muchos de ellos se especializaron en bases de datos electorales, muchísimos. Quien le decimos el bicho, Emiliano, que hoy trabaja ahí en la Agencia de Transformación Digital, que trabajó muchísimos años con el presidente López Obrador, fue formado por Pepe Barberán también. Muchísimos jóvenes. Posteriormente pues se acerca al presidente López Obrador, una persona extraordinaria, Pepe Barberán. Presidenta, por último preguntarle… y él fue, para todos los que no han leído el libro, ni el libro Gracias, que también lo cuenta el presidente, él es el que un día me llama por teléfono en el año 99 y me dice: oye, el jefe de gobierno, bueno, me pide ver, nos vemos con Pepe. Pepe además pues conocía a mi madre porque mi madre pues es
académica de la UNAM, eran más o menos de la misma generación, y me dice, oye, te quiero ver, y me dice, oye, es que me pide el jefe de gobierno electo que si te interesa ser secretaria de Medio Ambiente. Y le dije, ay, pues no sé, déjame ver con la familia. Y ahí consulté con la familia, lo platicamos, tomé la decisión, y ya fue cuando me convoca el entonces jefe de gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador, y él veía mucho a la gente en el Sanborns de ahí de San Ángel. Y entonces ahí me dice, pues nos vemos en el Sanborns de San Ángel a tal hora. Y entonces llegué y me dijo así como cuento en el libro directo. Yo trabajaba entonces, ya era investigadora de la UNAM, y trabajaba en un grupo que había formado Mario Molina, el premio Nobel, para investigar la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces me dijo, oye, ¿tú sabes cómo bajar la contaminación? Así directo, sin nada. Me dicen que trabajas en este grupo con Mario Molina y le dije, pues creo que sí, porque pues ya había un estudio hecho. Así fue, y de ahí pues fui secretaria de Medio Ambiente. Después me encargó la construcción del segundo piso, hicimos el Metrobús. Y el resto es historia. Y bajamos 30% el número de días de niveles altos de contaminación en la ciudad en 6 años. Por último, preguntarle, ¿qué información tiene el INEGI? Reporta hoy, presidenta, que hubo un aumento en el empleo alrededor de 820,000 empleos en septiembre. Sí, a ver si lo pones. Es una buena noticia. Es la encuesta nacional de ocupación y empleo, incluye los datos de empleo del IMSS, digamos del empleo que se llama formal, y el de la economía llamada informal, y son 820,149, y es el de los septiembres más altos, ¿no, Zoe? Si no es que el septiembre más alto de la historia en empleo. Hablan porque el tercer trimestre tuvimos algunos problemas y ahora pues se recuperó de manera muy importante. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Sí, funciona por el bien de todos, sí da resultados, por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, vamos aquí ya, yo creo que cerramos, porque ahora sí me fui. Hola, presidenta, gracias. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Regresando al ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Océano Pacífico, preguntarle si finalmente la Secretaría de Marina logró rescatar a este sobreviviente. En la mañana no me informaron. No logró rescatar. ¿El gobierno de México tiene conocimiento de qué nacionalidades eran los abatidos y este sobreviviente? Estamos preguntando al gobierno de Estados Unidos. Recuerden que son aguas internacionales. Y en caso de que se rescate, ¿qué procedería? ¿Se entregaría al gobierno de Estados Unidos este sobreviviente, presidenta? Pues habría que ver en el marco de nuestra legislación y de las leyes internacionales. Ok, en otra pregunta, presidenta, hace unos días se dio a conocer que los presidentes de Estados Unidos y China habían llegado a un acuerdo previo en materia arancelaria. Ellos tienen una reunión el día de mañana en la cumbre de la PEC allá en Corea del Sur. ¿Qué repercusión, qué impacto tendría este posible acuerdo comercial para México, presidenta? Pues es muy bueno para el mundo y para México que se llegue a un acuerdo. Siempre la incertidumbre pues evita que haya inversiones, porque hablan de muchas incertidumbres, pero la principal pues es este nuevo esquema de entendimiento internacional que llegó con el presidente de los Estados Unidos. Entonces lo que queremos, o bueno, no este nuevo esquema de aranceles que puso Estados Unidos, vamos a ponerlo así, más que de entendimiento internacional, que está logrando pues algunos acuerdos con distintos países. Y sí creo que sería muy bueno un acuerdo entre China y Estados Unidos, ayuda mucho. ¿Qué objetivos va a tener el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien va a participar en esta cumbre, presidenta? Él tiene reuniones con distintos secretarios de Economía de distintos países, se está reuniendo allá para
pues fortalecer las relaciones económicas con distintos países y en particular también tiene una reunión con el embajador Greer, que es el de, en inglés se llama USTR, que es con quien estamos trabajando principalmente ahora todos los acuerdos comerciales relacionados con los 54 barreras no arancelarias que ellos han estado planteando y también lo que nosotros hemos planteado, que es la disminución de los aranceles de autos, de lo que ellos llaman los aranceles ligados al fentanilo, que están fuera del tratado comercial, y acero y aluminio. Ok, finalmente, Presidenta, hace unos días el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, señaló en Café Milenio que de cara al 2027, a las elecciones de 2027, ese partido se va a volcar a las calles. Textualmente dijo que el PAN tiene que tener más barrio, que tiene que sudar, se tienen que broncear en la calle y tocar puertas. Preguntarle si tiene algún comentario. ¿Cómo dijo? Textualmente, que el PAN tiene que tener más barrio, tiene que sudar, tiene que broncearse en la calle y tocar puertas de cara al 2027. Pues tienen un problemita, pequeño problema, que no tienen proyecto. Porque nosotros crecimos así se fue formando el movimiento de transformación, tocando casa por casa. A ver si encuentras la foto ahí donde estoy brigadeando, tocando casa por casa. Así crecimos nosotros políticamente, en contacto directo con la gente, con la movilización popular. Ahora que cuando era estudiante, aquí está, compañero de la Facultad de Ciencias, decíamos que íbamos a salonear, ¿no? Porque tocábamos la puerta del salón y si el maestro o maestra nos dejaba entrar, pues pasábamos a informar sobre, pues no sé, el aumento de cuotas relacionada con las reformas de Carpizo en el 86. Ahora que fui a la Universidad Rosario Castellanos a inaugurarla, la de Chalco, estaban tomando clases y les dije, a ver, espérenme tantito, voy a salonear. Y le toqué la puerta a la maestra para saludar a los estudiantes. Bueno, nosotros crecimos tocando casa por casa, pero tienes un proyecto y tienes una propuesta para la gente. Entonces, el problema pues es que ellos, pues digo, qué bueno que se vayan a las calles, ¿verdad? A ver. Es difícil, estar 4 horas tocando puerta por puerta tiene su chiste. El asunto pues es qué van a informar, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ahí está la foto. Hay una donde estoy con más compañeros. A ver si me encuentro. Yo creo que ya, ¿no? Cerramos. Ya, pues ya dijimos que estuvo de acuerdo con nosotros. A ver, pásale el micrófono. Gracias, Presidenta. Buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Anoche, le decía, Presidenta, que anoche el presidente Trump confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles de 30% a la importación de mercancías procedentes de México. Destacar esta relación comercial, o él destacaba esta relación comercial con México y especialmente con usted. Textualmente dijo, me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien. Esperemos nada más resolver ahora lo del aeropuerto. Se va a resolver, estoy segura que se va a resolver. Finalmente, Fitch Rating ratificó la calificación crediticia para México, modificó su perspectiva de negativa a estable, Presidenta. Sí, va a ir cada vez mejor. Estamos bien, nos está yendo bien.
dentro de las circunstancias internacionales. Es decir, a todos los países pues le ha afectado los aranceles y particularmente a México por la integración económica que se ha desarrollado entre México y los Estados Unidos. Y pues esta incertidumbre que se puede generar a partir de que pues este año pues ha habido distintos anuncios. Pero yo soy muy optimista. Este aumento en el empleo es muy importante. Vamos a cerrar con números positivos y el año que entra nos va a ir mejor todavía. Hay un buen panorama para México mundial. Sí, muy bueno, muy bueno. Gracias, presidente. Miguel. Respecto si se confirma que fue detenido. Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México. Vamos. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y a todas y todos. Frente a la consolidación del IMSS Bienestar, la creación del programa Salud Casa por Casa y el rescate del IMSS y del ISSSTE, medios de comunicación y comentaristas han lanzado mentiras sobre el sistema de salud pública y su universalización. Por otro lado, esta semana fuimos testigos de una campaña de desinformación en la que medios y conductores reprodujeron una mentira plasmada en una columna que no presentó ninguna evidencia o fuente informativa. Ejercen el periodismo de ficción, que es una degeneración del periodismo. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La mentira de que las credenciales del sistema de salud son para controlar la información de los ciudadanos, el falso desabasto de insumos médicos por la cancelación de un contrato y un hackeo inexistente a la SEP son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Morena desapareció 52,000 millones de pesos con la aprobación de la Cuenta Pública Federal 2023. Aquí en México, los morenistas y sus aliados estaban más preocupados en limpiar la escena de un delito, de un crimen, el de la desaparición de 52,000 millones de pesos. 52,000 millones de pesos, de los que nada se sabe durante el 5º año de gobierno de López Obrador. ¡Mentira! La aprobación de la Cuenta Pública 2023 en la Cámara de Diputados no anula las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pues estas siguen un proceso técnico legal independiente. Los 52,000 millones reportados son una cifra preliminar que las entidades auditadas tienen un plazo legal para solventar. 2. Mentiras sobre el sistema de salud pública. A. La credencialización del sistema de salud es para tener control total de la información de los ciudadanos. Pues esta credencialización del sistema de salud podría ser un paso más de este entramado gubernamental para tener control total de la información de los ciudadanos. ¡Mentira! El objetivo de la credencialización es universalizar los servicios de salud pública para que cualquier ciudadano reciba atención en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. La credencial estará ligada a un expediente clínico digital compartido para agilizar la atención, evitar duplicidad de estudios y dar continuidad a los tratamientos. B. Los insumos para el programa Salud Casa por Casa están en riesgo por cancelación de contrato. La Secretaría del Bienestar canceló el contrato más grande que se tenía para el suministro de tiras reactivas de glucosa, colesterol, triglicéridos, todo lo necesario, también los oxímetros, todo lo necesario para el programa Casa por Casa. Esto pone en riesgo, desde luego, a los beneficiarios de los programas de salud que definitivamente pues no tendrán, o quienes acudan casa por casa, no tendrán los insumos. ¡Mentira! La Secretaría del Bienestar informó que el programa Salud Casa por Casa no se verá afectado por la cancelación del contrato con el proveedor Médica Teico SADCB porque ya se cuenta con un nuevo proveedor adjudicado. Además, detalló que la operación del programa Salud Casa por Casa se encuentra garantizada y continúan de manera regular las visitas médicas domiciliarias. C. No se asignaron recursos para el IMSS Bienestar en 2025 y el dinero de los trabajadores será utilizado para evitar su colapso. ¡Mentira!
El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 incluyó la asignación de 165.562.605.439 pesos para el IMSS Bienestar. El acuerdo 471/2024 del IMSS no autorizó utilizar el dinero de los trabajadores para evitar el colapso del IMSS Bienestar, sino el uso de los recursos de los excedentes del ejercicio fiscal 2024 y el reembolso de estos. D. La unidad de salud Aguacaliente del IMSS Bienestar en Guerrero está cerrada. Lo que me encontré. La unidad de salud del IMSS Bienestar Aguacaliente, aquí en Acapulco de Juárez. Yo le quiero preguntar a Zoe Robledo, ¿esto hace cuánto no lo abres? ¡Mentira! El IMSS Bienestar informó que la unidad de salud Aguacaliente en Acapulco de Juárez, Guerrero, opera con normalidad en un horario de lunes a viernes y adelantó que a partir de la semana del 20 al 26 de octubre se incorporó nuevo personal médico para que en los próximos días el servicio se extienda de lunes a domingo. 3. Omar García Harfuch fue víctima de un atentado en septiembre de 2025. Publicaba hoy Raimundo Rivapalacio que hubo un segundo atentado contra Omar. Desde junio del 2020, Omar García Harfuch no había estado en un riesgo tan alto como en víspera del grito del 15 de septiembre pasado, cuando un nuevo intento de atentado contra el secretario se frustró porque el ataque a una casa en Polanco coincide con la ausencia de Harfuch. ¡Mentira! El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, desmintió en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el 27 de octubre que haya sido víctima de un atentado. No he recibido atentados, hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente. 4. La SEP sufrió un hackeo y filtración de datos en Campeche y Puebla. ¡Mentira! La Secretaría de Educación Pública desmintió el 26 de octubre que se haya registrado alguna vulneración a sus sistemas informáticos o bases de datos de los estados de Campeche y Puebla. Informó que no se ha detectado vulneración alguna en los sistemas administrados por la SEP ni en las plataformas utilizadas para el registro, control o gestión de información académica o de becas educativas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.